El pasado día jueves, Donald Trump lanzó en un tuit la idea de retrasar las elecciones, pues esto causó un cierto temor alarmante entre los republicanos y demócratas. Algunos afirman que se activó una alarma, pues un amplio espectro de voces, incluyendo las de líderes del Partido Republicano, que en 4 años rara vez le han llevado la contra, pues recordó al presidente de los Estados Unidos que no tiene la autoridad para hacerlo. Amigos, sean bienvenidos una vez más a las últimas noticias en los Estados Unidos. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y que participen en la caja de comentarios. También les recordamos que realizamos encuestas diarias referentes a la política de Donald Trump y de sus decisiones. Pues sin más espera, comenzamos. En medio de una crisis de coronavirus rampante, con el debate sobre la justicia racial, ha reavivado en caída libre las encuestas frente a Joseph Biden. El mensaje de Donald Trump se interpretó también como un esfuerzo de distracción de los pésimos datos económicos presentados ese mismo día. En cualquier caso, representaba una escalada en su inédita campaña por llegar a minar la confianza en la legitimidad de los comicios. Un esfuerzo que viene de lejos y que está siendo muy intensificado, disparando cada día más la alerta en el país. Esa alarma hace tiempo que la hacen sonar los demócratas, los constitucionalistas, historiadores, estrategas, ciudadanos y medios periodísticos. Recientemente, en Político, se podía leer a Ben Adida, experto en tecnología de voto, explicando que el ataque más fácil a nuestra democracia, pues hoy no es la corrupción de las elecciones, es hacer creer a la gente que algo no funcionó. Es el miedo, la guerra de la información, reducir la confianza en el resultado de las elecciones. El seminado de Trump lo hace directo e indirecto, con más de 90 mensajes cuestionando la integridad del proceso, en esto lo que va el año según un recuento de Fake Base. La diana que más golpea es la del voto por correo, que los demócratas intentan ampliar y facilitar por los riesgos para la salud de votar en persona durante esta pandemia, aun cuando representan serios retos de organización y recuento, los cuales han quedado demostrados ya en muchas caóticas primarias este mismo año. Frente a ellos, muchos republicanos tratan de contenerlo, pues la batalla se libra en el Congreso y también en los tribunales. En un sistema donde los estados organizan las elecciones, Donald Trump se apoya en el control republicano de 30 gobiernos y legislaturas estatales, con el fin de poder tratar de limitar ese voto. Está contando además con recortes en el servicio postal, el cual ha puesto en marcha el hombre el cual él mismo puso a cargo, un gran donante pues de su campaña. Cuando asusa fantasmas desacreditados de fraude, lo que él hace es abonar el terreno para acabar impugnando los resultados. Es un movimiento que asusta especialmente dada la intensa polarización cultural y claramente política del país. Con algunos mensajes como el de este viernes, cuando tras la polémica por el tuit dijo que solo quiere aceptar los votos del día de las elecciones e insistió en que este va a ser el mayor desastre electoral de la historia de los Estados Unidos, vaticinando una vez más que los resultados serán amañados. No solo permite anticipar recuentos, batallas judiciales y protestas que potencialmente dejarán un pequeño en el caos que se vivió en el año 2000, sino que también se teme que esté empoderando a millones en sus bases para no aceptar el dictado de las urnas. Dado que lleva un cierto tiempo alimentando acusaciones de un estado profundo, supuestamente conjurado su contra dando las teorías de la conspiración, algo que ya hemos visto bastante, o con precedentes como que durante las protestas contra los confinamientos en estados demócratas, llamar a liberar esos estados, en algunos casos incluyendo referencia a la segunda enmienda, pues los miedos tienen su lógica. Esta semana lo escribía Susan Glazer en el New Yorker. Es el discurso de un aspirante a dictador. Es peligroso, incluso si es que no va vinculado a ninguna acción.
y quienes creen que no habrá acciones posteriores no han estado prestando atención, fue como decía, recordando que en los últimos 4 años lo impensable ha sucedido y ha sido justificado, racionalizado y explicado. Ante esta duda de retrasar las elecciones, nace una pregunta entre el pueblo estadounidense. ¿Puede Donald Trump aplazar las elecciones del 3 de noviembre? Un retraso en la fecha programada para las elecciones federales de los Estados Unidos para el 3 de noviembre, Donald Trump revolucionó el panorama político estadounidense al sugerir este aplazamiento de comicios debido a la incidencia que está teniendo el virus en el país. Pues el mandatario republicano no se fía del voto por correo y afirma que serían unas elecciones fraudulentas. Las especulaciones electorales sobre el método de votación ya habían sido rumoreadas por el presidente, pero hasta ahora no se habían referido a la postergación de las elecciones en las cuales pretende revalidar su cargo por otros 4 años más. De efectuarse este retraso en las votaciones, sería una medida prácticamente histórica. Desde su independencia del Reino Unido, Estados Unidos nunca ha pospuesto unas elecciones, ni siquiera durante la Guerra Civil, la cual asoló el país por décadas en los 60. En esta ocasión los comicios se realizaron en el tercer año de contienda entre los confederados y los federalistas. ¿Pero se pueden aplazar unas elecciones en Estados Unidos? La verdadera respuesta es que sí, pero esto no depende del presidente de los Estados Unidos, pues la potestad de aplazar unos comicios no recae en Donald Trump, sino que recae en el Congreso de los Estados Unidos, y se debería aprobar en las 2 cámaras que lo forman. Como sabemos, Donald Trump controla el Senado con una mayoría republicana, pero los demócratas tienen la mayoría dentro de la Cámara de Representantes. Es este detalle el que hace que sea muy difícil realizar el deseo de Donald Trump de retrasar las votaciones. El enfrentamiento entre el presidente estadounidense y la líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, es algo más que evidente. Sin ir muy lejos, fue esta institución parlamentaria la cual impulsó contra Donald Trump el tercer impeachment en la historia del país, con el objetivo de despojar al republicano de su cargo de presidente. La sugerencia de postergar los comicios la efectuó el magnate cuando atravesaba quizás su peor momento desde que llegó a la presidencia en los Estados Unidos. Su gestión de la pandemia del COVID-19 le ha pasado factura, y todo ello cuando la cuenta atrás para enfrentar a Joseph Biden en los colegios electorales está por debajo de los 100 días. El gobierno de Trump no se tomó con la suficiente prudencia el avance del virus en su país, y eso ha hecho que Estados Unidos sea el lugar con más fallecidos y contagiados de todos los países, y esto entre otras razones, pues la realidad ha superado las previsiones y se han sobrepasado los 150,000 decesos a causa del virus. Es preocupante, en especial el último rebrote, el cual ha generado el colapso sanitario en muchos estados del sur del país y de la costa pacífica. Esta situación hizo que en ninguna de las encuestas lanzadas en el mes de julio, Donald Trump haya ganado. Las ventajas se manejan entre 2 y 15 puntos, y esto ha preocupado al equipo más cercano al presidente, el cual optó por un giro de 180 grados en su política en respecto al virus. Ahora la pandemia es amenazante y hay que cuidarse, pues según la Casa Blanca, el presidente pasó de no portar nunca tapabocas a presumir de llevarlo como si fuera un acto patriótico. Es cierto que en el año 2016 Donald Trump ganó sorpresivamente a Hillary Clinton cuando todos pensaban que la demócrata iba a ser la primera mujer presidenta en Estados Unidos. La diferencia es que ahora Donald Trump tiene una gestión a sus espaldas de la que antes carecía, pues la evaluación de su legislatura puede ser totalmente negativa para la reelección. También a esto se le suma el nefasto dato económico que fue lanzado por el Departamento del Comercio el día jueves 30 de julio, que el PIB se desplomó un 9,5% este trimestre comparado con el anterior.
lo que significa que el valor de todos los bienes y servicios producidos por la economía cayó un 32,9% anualizado. Estados Unidos ya registró cifras récord de personas que solicitaron ayuda por desempleo durante los primeros meses de la pandemia. Pero los datos comenzaron a mejorar una vez que se empezó a reabrir la economía. El problema es que esa reapertura ha traído rebrotes, y los rebrotes han hecho que la economía se desacelere de nuevo, así impidiendo que el país se recupere del golpe inicial. Esto supone otro duro golpe para Donald Trump, pues el mandatario tenía por bandera antes del inicio de la pandemia el buen desarrollo económico por el cual marchaba Estados Unidos, y eso es algo innegable, pues hasta el mes de marzo el país crecía y el desempleo era muy bajo, estadísticamente. Pero presentarse a unos comicios con una gestión mala, en pleno sanitario y unas consecuencias nefastas en el económico es un riesgo para la comunidad del actual presidente. Desde el sector demócrata creen que el acto de retrasar las elecciones es simplemente un estratega para ganar tiempo y llegar a recuperar algo de popularidad con algunos actos, por lo que parece muy complicado que se atrasen por el contexto actual en Estados Unidos que beneficia a una futura victoria de Joseph Biden, quien parece contar con el apoyo de un sector más amplio de la sociedad que Donald Trump.